Voy a hacer mención rápidamente de la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Situaciones de Migración. Ustedes la conocen, son parte de esa ruta, o al menos deberían serlo. ¿Por qué? Porque desde la etapa 0 hasta la etapa 4 se da una diferente ponderación a diferentes instituciones que tienen que intervenir para la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, de una manera transversal, siempre este derecho a ser saludable estará presente. Y justamente, ¿por qué? Porque lo más susceptible a lo que se pueden encontrar los niños, niñas o adolescentes acompañados, no acompañados o separados en situaciones de migración, básicamente son 4 cosas: los accidentes, el crimen organizado, la trata y la violencia o maltrato. ¿Qué nos va a dar esto? Precisamente cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en situaciones de migración. Y con esto, otra vez, no quiero que ustedes se vuelvan especialistas, no quiero que se los aprendan, quiero que sepa que existen, para que en algún momento dado puedan decir, este niño probablemente puede estar pasando por determinada situación. Entonces, estos signos y síntomas, un profesional de la salud se entrena para identificarlos, pero yo hace rato ya les indiqué cuáles son precisamente características que nos podrían estar hablando de que una característica que alguien tiene pueda ser patológica. Por ejemplo, si se presenta en más de dos o más ambientes, si le hizo que se generara la pérdida de la funcionalidad, que se generaran sus mecanismos adaptativos, que definitivamente me puso ante la presencia de ciertos signos y síntomas que me duran la mayor parte del tiempo, y con esto quedamos que cuando cuantificamos el tiempo, una unidad de tiempo, más de la mitad, y entonces, además, evidentemente, ahí es donde yo voy a decir, yo lo puedo manejar o lo tengo que pedir a alguien más que lo maneje. Y aquí vuelvo a hacer mención precisamente de las guías MHGAP porque es muy poca información la que trae sobre niños y adolescentes y se las voy a mostrar aquí, pero básicamente es en cuanto a guías específicas de niños, niñas y adolescentes. Solo hay una, que es la que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, pero en las demás, como por ejemplo en la de depresión, psicosis, epilepsia, consumo de sustancias, autolesiones, estrés y otros padecimientos, vienen pequeñas anotaciones que tienen que ver con este grupo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, los síntomas que principalmente vamos a ver son los síntomas psíquicos, por llamarlos de una manera muy general, o de la mente, y que son tristeza, llanto, nerviosismo, enojo, inatención. Esos son los más frecuentes, no crean que son los que se me ocurrieron ahorita, son los más frecuentes, son los que están documentados que se presentan de manera mucho más frecuente y típica en niños, niñas, adolescentes que están en situaciones de migración. Estos síntomas, vamos a ahondar más en ellos, y los otros son los síntomas que llamaremos somáticos o del cuerpo. Y los 3 que se presentan de manera mucho más frecuente son fatiga, insomnio y diferentes dolores en el cuerpo, pero que no tienen una conexión para pensar en un malestar específico. A veces me puede doler el pie, a veces el brazo, de repente me duele la cabeza, ya me duele la espalda, ya me duele la panza. Entonces, evidentemente, los dolores diversos, la fatiga y el insomnio son los síntomas más comúnmente encontrados en cuanto a los somáticos. Estos, pues definitivamente también requieren la evaluación médica, no nada más del psiquiatra, sino del médico como tal en general. Y yo en esta diapositiva les estoy agrupando por grupos de edad, el siguiente listado de por frecuencia de trastornos. Niños menores de 5 años, retrasos globales del desarrollo. Eso es sumamente frecuente por situaciones desde nutricionales, desde poca estimulación, desde otras deprivaciones, no solamente la cuestión de pobreza, sino la deprivación a lo mejor de contacto físico, emocional. Hay retrasos específicos del desarrollo y ahí el que se lleva el primer lugar es el retraso en el desarrollo del lenguaje.
Hay trastornos de ansiedad, pero básicamente en este grupo de edad lo que llamamos estrés agudo, es decir, que tiene que ver en los últimos 30 días. Hay un aumento de la severidad de condiciones previas, como por ejemplo, si mi niño o niña adolescente ya tiene una condición previa como trastorno por déficit de atención, un trastorno de conducta o una discapacidad intelectual, las situaciones que se empiecen a vivir como factor de riesgo en condiciones de migración van a hacer que se agraven. Quedamos entonces que esto era en menores de 5 años. Segundo grupo, escolares de 6 a 11 años. El que se lleva aquí el top es precisamente lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad y dos en particular. Sí, el trastorno por estrés agudo, es decir, el último mes, o el trastorno por estrés postraumático, que es precisamente esta sintomatología, pero ya llevada a 6 meses de duración. Y ¿qué le sigue? Sí, los trastornos depresivos, los trastornos de conducta, el cual el primerito es el trastorno oposicionista desafiante. Las conductas autolesivas comienzan ahí a tener su aparición en este grupo de edad, pero son conductas autolesivas, digámoslo así, muy burdas, muy poco planeadas, como por ejemplo el estarle pegando a algo, el rasparse de repente, y no son situaciones tan cuidadas, que eso lo podríamos ver más en adolescentes. Y aquí es también donde inicia el consumo de sustancias, el consumo de drogas. Ya si hablamos del grupo de adolescentes de 12 a 18 años, el primero siguen siendo los trastornos de ansiedad, pero aquí ya a diferencia de los dos grupos anteriores, el primero es el trastorno de estrés postraumático. Los trastornos depresivos en segundo lugar, y aquí cobra gran relevancia las conductas autolesivas, que ya como les decía son más cuidadas, más planeadas, porque ya van mucho más en relación a la conducta suicida. Y los trastornos de conducta, pues aquí ya evolucionan a algo que se llama conductas disociales o trastorno disocial, y hay que tener muchísimo cuidado porque es precisamente la antesala a toda aquella personalidad sociopática. Conductas delictivas ya de mucho mayor escalada. Trastornos por consumo de sustancias, y algo muy interesante porque precisamente hacen su aparición los trastornos psicóticos. Hacen su aparición y se vuelven muy aparatosos, y cuando nosotros tenemos a un adolescente, psicótico y que está en una situación de migración, se vuelve un verdadero reto para el albergue, para el hospital, para el Ministerio Público, para quien sea, porque evidentemente no vamos a poder establecer un tratamiento formal a largo plazo. Y es ahí donde nosotros tendremos que empezar a tener entonces planes de intervención emergentes, por el poco tiempo que yo voy a tener contacto con este adolescente. Entonces, esta diapositiva es para que se den cuenta que no nos tenemos que especializar en todos los trastornos, nos tenemos que especializar en los más frecuentes, por grupos de edad. Si yo en el albergue en el que trabajo tengo mayor contacto con adolescentes o tengo una gran población de menores de 5 años, entonces probablemente tendría que ir identificando esas características. Sé que las poblaciones son muy diversas, pero siempre se pueden encontrar algunos patrones para optimizar los recursos. Y en esta diapositiva, pues bueno, solamente les estoy recordando, por favor, encarecidamente, que sí traten de tener información de la historia de vida del paciente. No siempre se tiene. Si cuando tenemos a los dos papás a veces se hacen bolas ahí con la información que nos están dando, cuando tenemos a alguien que va solo o que va acompañado por alguien que no es su familiar, pues se vuelve un poco más complicado saber, por ejemplo, antecedentes perinatales, saber, por ejemplo, situaciones de experiencias previas tan intensas que como esta de la migración, que hayan generado una respuesta en el niño o niña adolescente, pero al final esas son herramientas que incluso nos van a servir para intervenciones como por ejemplo los primeros auxilios psicológicos. Entonces vale la pena empezar a preguntarlos desde aquí.